Buenas tardes, hermanos de la Iglesia Bautista del Divino Maestro y algunos hermanos de otros de estas congregaciones que están al pendiente, gracias a Dios, de estas transmisiones. Hoy en esta tarde tenemos el mensaje de la palabra de Dios con el tema congruencia, basados en Romanos capítulo 2, de los versículos del 17 al 24. Congruencia es el tema de hoy. Vamos a orar. Te damos muchas gracias, nuestro Dios, por todas tus bendiciones, por los cuidados que nos das, porque cuidas a cada uno de los miembros de nuestra familia y a cada congregante de la iglesia. Gracias por la palabra que nos das también este día. En estos momentos, Señor, te rogamos que bendigas tu palabra y que nos bendigas a cada uno para hacer conforme a lo que tu palabra nos enseña. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando alguno no es congruente en las cosas del Evangelio, quiere decir que no está convencido del todo de lo que Dios dice en su palabra. Es importantísimo que nosotros seamos hacedores de la palabra, como dice en la carta de Santiago, y esto es lo que vamos a ver hoy con el tema de la congruencia. Y el pasaje está, decíamos, en Romanos 2 del 17 al 24. Voy a dar lectura a esos versículos. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido en la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Podemos decir en primer lugar que la palabra congruencia viene de tres términos. Uno es conveniencia, otro coherencia, y el otro, relación lógica. Que la palabra congruente viene de conveniencia, en primer lugar quiere decir que no se refiere a, digamos, a una sola fase de la congruencia, porque se puede ser congruente de manera positiva o negativa. Por ejemplo, el que hace mal, conforme a su conveniencia, puede hacer las cosas que le reporten esos resultados que él espera. El que hace las cosas bien, procura hacer las cosas de manera conveniente, de acuerdo a lo que él es. Es decir, en conveniencia vemos precisamente que aprovechamos lo que conocemos para hacer lo que más conviene. Aprovechamos lo que somos. Por ejemplo, uno que es ladrón sentirá que le conviene aprovechar todas las oportunidades en que pueda hacerse de algo ajeno y va a ser congruente. A nosotros nos conviene hacer las cosas de acuerdo con lo que Dios nos ha enseñado. Primera a los Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1, dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Entonces está haciendo referencia a esa sana conveniencia de hacer las cosas conforme lo que nosotros conocemos. Así es que, si bien decimos entonces la congruencia tiene una parte positiva y también un resultado negativo conforme
Cada quien va a ser congruente con lo que es. Nosotros vamos a hacer énfasis en este momento en lo que es ser congruente conforme a lo que somos. ¿Qué somos? Somos hijos de Dios. Ahora, en segundo lugar, que la palabra congruencia significa coherencia, indica que hay una conexión o relación de los hechos con quien los hace. Coherencia, el prefijo co nos indica algo paralelo, es decir, hay una conexión directa y una relación de los hechos con quien los hace. Y también, en tercer lugar, que la congruencia significa también relación lógica, muestra que los actos son una consecuencia de la naturaleza de quien los hace. Los actos son una consecuencia de la naturaleza de quien los hace, y por eso también estamos hablando que es una relación lógica. Pero el pasaje de hoy está escrito en el contexto de que el apóstol Pablo recrimina la hipocresía de los judíos, que conociendo la ley, y muchos de ellos conociéndola a pie juntillas, sin embargo no la siguen de esa manera. Vamos a ver que ese pasaje enseña a los judíos y les recuerda que no deben ser hipócritas. Vamos a tomar de ese pasaje lo que a nosotros nos corresponde. Que nos corresponde ser congruentes, que nos corresponde no ser hipócritas, ¿sí? Por eso ahí vuelvo a leer lo que dicen los versículos del 17 al 20, ¿sí? Antes, Romanos 2:1 también nos enseña, en ese mismo capítulo donde estamos en el versículo 1, dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Es decir, para que no se vaya a pensar que estamos forzando un pasaje dirigido a los judíos y aplicándolo a nosotros, aquí está hablando de que si quien quiera que seas, que juzgas, estás dentro de lo que se está diciendo aquí. Porque si juzgas te condenas a ti mismo, y juzgas y haces lo mismo, sigues siendo incongruente. Entonces está también dirigido para nosotros, y es válido aplicar estos versículos, estas palabras que fueron dirigidas en primera instancia a aquellos judíos y probablemente algunos fariseos, a nosotros ahora también. Por eso dice en los versículos del 17 al 20: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Y aplicado a nosotros, ¿qué es lo que podemos decir nosotros de esto mismo? Hermanos, aquí encontramos la identidad de aquí van dirigidas estas palabras, allí a los judíos, ahora a nosotros. Dice así, ahora aplicado a nosotros: nos podemos o nos hacemos llamar hermanos porque conocemos el Evangelio, porque hemos creído en Jesucristo, porque procuramos seguirlo, porque nos gloriamos en Cristo Jesús y sabemos lo que Él pide de nosotros. Tenemos todos los elementos para saber lo que es bueno y lo que no es bueno, para saber lo que es malo y rechazarlo. Estamos hablando ahora de nosotros. Conocemos que somos la luz del mundo, conocemos que somos la sal de la tierra, sabemos nuestra misión de llevar la palabra a los demás. Podemos, con lo que conocemos, adiestrar a niños espirituales y a niños
por edad, a enseñarles el camino de la salvación. ¿Qué falta entonces? Que nosotros, todo esto que conocemos también y que sabemos, tenemos que aplicarlo primero a cada uno de nosotros, ¿sí? Y eso es lo que estamos recordando aquí. Tenemos que vivir la palabra de Dios, tenemos que experimentarla, tenemos que deleitarnos en ella, tenemos que luego enseñar a otros esta misma palabra, que va a estar adornada por un buen testimonio de nosotros, ¿sí? La palabra en sí misma es poderosa, pero el testimonio de quien lleva esa palabra es muy importante. Por eso muchas veces escuchamos y sabemos de personas, podemos ser cualquiera de nosotros, que separamos lo que dice la palabra de nuestra vida cotidiana. Y tan la separamos que a veces llegamos a decir a alguna persona que habla mal o que dice, bueno, yo no he visto muchas cosas buenas en ustedes, nos escudamos diciéndole, no te fijes en mí. Y de repente decimos, bueno, pues se escucha bien decirles no te fijes en mí. Pero a veces no lo decimos por humildad, sino lo decimos porque sabemos que no nos estamos conduciendo correctamente, ¿sí? ¿Y qué le debemos decir a las personas que nos dicen de otras personas que conocieron, que conocen el Evangelio, que les han dado mal testimonio? ¿Qué les vamos a decir? ¿No te fijes en ellos? Pues en parte sí, pero primero también podemos decir, esas personas no están en lo correcto, ¿sí? No podemos escudar nuestro mal testimonio con algunas cosas inventadas por nosotros para salir de algún embrollo, ¿sí? Así nosotros también podemos decir que es inocultable cuando alguien es incongruente. Es inocultable cuando alguien es incongruente. Es bastante común que algunos busquen ser maestros de los demás solo porque están acostumbrados a hablar delante de muchos o porque no les da pena hablar en público. Pero no se voltean a ver a sí mismos para ver si pueden estar adiestrando, o si son los que Dios considera para dar esas clases, para dar esas enseñanzas. Tenemos que estar siempre reflexionando en que debemos ser congruentes. No abrir nuestra boca a hablar palabras que no practicamos y no hacemos. Esto puede parecer duro, pero así es la palabra de Dios. Tenemos que ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. O aquí podemos decir, inclusive no solamente maestros, sino personas que dan testimonio de Dios. Dice el versículo 22, aquí estamos en Romanos capítulo 2, versículo 22. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. En verdad, varones y mujeres, ya no nos fijamos en otra persona, en la persona ajena para adulterar con esta persona en el corazón. Es lo que aquí nos está recordando, porque dice, tú que enseñas a otro, no enseñas a ti mismo, dice el 21, tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas, pero luego dice el 22, tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Y tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Revisemos estas preguntas y revisemos si somos congruentes. Observémonos si hemos sido obedientes a Dios, por ejemplo, en cuanto al casamiento. ¿Se te hace lo normal vivir en unión libre? ¿Se te hace lo normal fornicar de vez en cuando?
somos capaces de huir de la seducción, como lo vimos por la mañana en el caso de José, que fue asediado y sin embargo no cayó en la tentación. Somos capaces de hacer esto. Ya no tenemos a ningún ídolo que es de parte de la familia o del cine o de la música o del deporte o de la política. Ya no tenemos objetos de adoración de oro, de plata, de madera, de papel o de metal, otro. Ya no estamos pensando en ser adinerados. Dice el versículo 23, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Preguntémonos si respetamos las leyes civiles. Si ya no sobornamos a la policía o a otros servidores públicos. Revisemos también si pagamos nuestros impuestos y si teniendo los recursos pagamos al que le debemos. Dios nos llama a ser congruentes, dice el versículo 24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Esto es algo muy grave. Algunas personas que no tienen al Señor Jesucristo hablan mal de Dios, hablan mal de la iglesia, hablan mal de los cristianos, simplemente porque están llenos de maldad, simplemente porque no quieren compromiso con Dios. Pero también hay que reconocer que hay personas que también hablan mal de Dios, hablan mal de la iglesia, hablan mal de la Biblia, hablan mal de nosotros, pero porque han visto un mal testimonio. Eso hay que reconocerlo también. Porque hay algunos que se han ostentado hasta como pastores y han sido lobos rapaces. Ha habido algunos que se ostentan como creyentes y han engañado con dinero o de otra manera a otras personas. Esas personas que hacen esto como dice este versículo 24, han provocado que se blasfeme el nombre de Dios. O sea, en lugar de provocar que la gente hable bien de Dios y que busque a Dios, han provocado que se blasfeme el nombre de Dios. Esto no debiera ocurrir nunca entre creyentes. Por eso, hermanos, tengamos mucho cuidado de no ser de tropiezo. Que ninguno de nosotros sea hallado causante de que otros blasfemen. Ahora, no se descarte que algunos de nosotros, se hable mal de algunos de nosotros, de todos modos. Pero si se habla mal de nosotros mintiendo, pues hasta somos bienaventurados y Dios nos reivindica y eso no nos tendría que preocupar tanto. Nos debe preocupar si hablan mal de nosotros diciendo la verdad. Necesitamos no se tropiecen a los que están en casa, ni a los parientes, ni a los creyentes ni a los no creyentes. No ser de tropiezo para los niños, ni para los jóvenes, ni para los ancianos. No ser de tropiezo para los que van creciendo en el Evangelio. No ser de tropiezo para los que tienen muchos años en la palabra de Dios. Nosotros tenemos que procurar ser de una sola pieza, ser de una misma manera dentro y fuera de la reunión de la iglesia. Así, hermanos,
nosotros tenemos que llevar dignamente, portar dignamente el título de hermanos, porque es grande cosa ser hermanos, porque somos hijos de un mismo Padre, y ese título lo debemos portar dignamente. Recordemos que cada miembro de la iglesia es representante de la iglesia. O sea, un miembro de la iglesia no es la iglesia, pero es representante de la misma. Y como representantes de Cristo, como embajadores de Él, debemos comportarnos en consecuencia. Eso no lo tenemos que olvidar. Nuestra doctrina dice que, tocante a las Escrituras, la Biblia es nuestra única regla de fe y práctica. Procuremos que realmente y mostremos que la Biblia es nuestra única regla de fe y de práctica. El Espíritu Santo de Dios nos recuerda cada día lo que somos. ¿Qué somos? Somos creyentes en Jesucristo en todo lugar y a cualquier hora. Procuremos siempre cumplir con lo que Dios demanda de sus hijos. Congruencia, hacedores de la palabra, personas de una sola pieza y de un solo corazón. Vamos a orar. Te damos muchas gracias, nuestro Dios, por tus bendiciones, por tu palabra que has dejado para nosotros. Pero esta palabra también a veces nos lleva a la reflexión y a la confrontación de nosotros con nosotros mismos. Cuando vemos que no cumplimos lo que hemos aprendido, o cuando vemos que se nos hace normal permanecer en rebeldía o en flagrancia tocante al matrimonio, tocante a las deudas, tocante a los hurtos, tocante a cualquier otra cosa. Señor, rogamos tu ayuda y la fortaleza tuya para que seamos de una sola manera, agradándote a ti con nuestras palabras y nuestras acciones. Que esta iglesia se distinga por ser una iglesia de buen testimonio. Que cada uno nos esforcemos para que así sea. Nos ponemos en tus manos y le damos muchas gracias por tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén.